Vamos a conversar como todos los miércoles con nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, quien hoy en su artículo que se publica en las páginas editoriales de Excelsior nos relata un caso que yo creo que merece atención porque probablemente sea sintomático de muchas situaciones que se dan en el aula. Resulta que en Mexicali, Baja California, un director de escuela decidió no permitir la presencia de los llamados maestros sombra en su salón de clases. Estos son docentes que atienden a niños con capacidades diferentes o neurodivergentes y con espectro autista en el salón de clases. Una madre de familia se inconformó, presentó un recurso, lo demandó y el Poder Judicial le concedió el amparo y sin embargo, pues el profesor ni el sindicato han acatado este amparo y de hecho el profesor ha pues convocado a cerrar el plantel en protesta por este amparo judicial. El artículo de Carlos se denomina Violencia y Discriminación Escolar y vamos a platicar con él sobre este artículo en Excelsior. ¿Cómo estás, querido Carlos? Hola, estimado Pascal. Muy bien, muchas gracias. Te mando un abrazo a ti y muchos saludos al auditorio. Oye, una pregunta, ¿desde cuándo existe esta figura de maestro sombra? No es tan reciente, es cuando empezó a desmantelarse lo que eran las escuelas especiales, aquella Escuela Nacional para Sordos, la Escuela Nacional para Ciegos. También varió, era también cuando el lenguaje empezó a variar y entonces ya no eran ciegos, sino invidentes ya no eran incapacitados, sino con capacidades diferentes. Ujú. Fue poco a poco, pero la USAER se instituyó cuando si no recuerdo mal, cuando Ernesto Zedillo era presidente. Es la Unidad de Servicios para Educación Especial y se trataba de incorporar a los niños con capacidades distintas en el salón de clase para que vivieran igual que los otros niños y que no estuvieran separados. Ujú. En la, Hubo protestas, los sordos protestaron mucho porque querían su escuela donde había lenguaje de señas y entendían y un montón de cosas, los enseñaban a leer, a los ciegos el braille, etcétera. Pero esto caminó, era parte de la política internacional, era la cuestión de la inclusión promovida por la UNESCO y la CEPAL, entre otras organizaciones, y caminó. Entonces, estos maestros reciben cursos, son de educación especial, Ujú. reciben cursos de actualización, tienen especialidades, se encargan algunos de niños con discapacidad, bueno, con capacidades distintas, pero que no ven, o con niños que tienen problemas de estos. Ellos casi no van al salón regular porque Ujú. no hay maestros que les enseñen ahí y los maestros sombra tampoco pueden ayudar mucho entonces son los centros de atención múltiple. Y los niños con autismo o neurodivergentes o que tienen cierto tipo de discapacidades que no son tan complicadas, sí van a las escuelas. El maestro dijo, nosotros no somos, el director de la escuela, Castro se apellida, no somos cuidadores de nadie. Ujú. Pues es insultante la frase, es indigna, pero al mismo tiempo tiene mucho pegue con los maestros, y no tanto porque quieran discriminar Ujú. a los niños Sino porque diferentes. están Sí, algunos dicen, sobrecargados, ¿no? están sobrecargados, tienen mucho trabajo. Algunos maestros, yo he platicado con ellos, es que me echan a perder el grupo, Ujú. y no porque que dije que se porten mal o algo, sino porque los otros niños los agreden, los insultan, hacen mofa de ellos, son parte del bullying Pues famoso. qué escenario tan complicado, Carlos, ¿eh? Porque, pues sí, hay que ver esto desde distintas perspectivas. Obviamente, el derecho de los niños con ceguera, sordera u otros problemas, pues que tienen el mismo derecho a recibir una buena educación, pero un profesor sobrecargado que tiene que dar, digamos, pues dos clases distintas a lo mejor, ¿no? Para poder Ujú. atender bien a todos sus alumnos, pues también entiendo la perspectiva de ellos. ¿Y cómo lo va a resolver la SEP? Porque ese es el problema en el fondo. Ah, bueno, la cosa es que la secretaria de Educación de Baja California, que sindicalista de corazón, trae la marca del Bester Gordillo, fue secretaria general de la sección 2, fue del PANAL y fue diputada, ahora es de Morena. Sí.
no ha convocado ni a padres de familia y no ha dicho que se debe de respetar la resolución del Poder Judicial. La Ujú. escuela sigue en paro. Entonces, ese es por parte de las autoridades, no creo que haya mucho que esperar y no Pues pienso que el gobierno central vaya a intervenir porque para ellos es un asunto menor. sí, Ahorita la coordinadora, la UCICAM, los problemas que mencionó ayer el secretario sí. Mario Delgado, es lo que les causa la atención. Pues Y ahí, claro, ahí tienen una bomba encendida y creo que haces muy bien en alertarlo en tu artículo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero le voy a recomendar mucho a nuestra audiencia que te lea Violencia y Discriminación Escolar porque tu artículo da para una seria discusión pública. Gracias, querido Carlos. un abrazote. Gracias. Con eso terminamos.